Esta vez me tomé un TPS del DKV clausura el curso 2023-2024 con la participación que es un trabajo del profesor de infantil, que puedo disertar sobre el registro infantil en España, con que este tema creo que con tantos otros debemos apoyar a los registros anuales y sus instituciones con el registro educativo que es de los siglos de existencia. A continuación, va a realizar su presentación con la pues como sabéis el España todo esto es internacional. Muchas gracias, José Ángel. Desde luego es un nosotros al profesor una trayectoria académica impresionante con el ejercicio profesional en distintos ámbitos del derecho. A lo largo juez, actualmente es juez en el juzgado en el Tribunal de Apelación del Estado Federado de Schleswig-Holstein, ha ejercido como en su propio país, también en los Estados Unidos, en el ámbito académico, desde que se licenció en la Universidad de Geneva y se reformó posteriormente en el 2006, a una trayectoria impresionante. Su propia universidad, donde es profesor de Derecho Mercantil, en el Instituto de Derecho de la Empresa, Derecho Laboral y Derecho Social, y es actualmente, como decía, el decano de la Facultad de Derecho. Ha ejercido en la Universidad de Cuba, ha sido profesor invitado en diversas universidades, tanto en Europa como en Estados Unidos, en Varsovia, en Georgia, en Tiflis, en Estados Unidos es por la Universidad de Harvard, también ha enseñado igualmente en la Universidad de Stanford, en fin, se en relación de los académicos del profesor. Tiene publicaciones, monografías, artículos, y es una satisfacción haber podido colaborar personalmente con él. Hace unos años nos conocimos por videoconferencia, ¿verdad?, en tiempos pandémicos. Hoy tuvimos la oportunidad de participar en un seminario de su universidad sobre la digitalización del derecho societario en el contexto de la integración europea. Y no tuve que quitarle más tiempo al profesor, que es el protagonista, pues constituye esta conferencia un derecho a la temporada de conferencias de la Academia de 2023-2024 sobre un tema de máximo interés, como es el de las similitudes e diferencias entre los registros mercantiles español y alemán. El alemán, por cierto, según me acaba de declarar nuestro querido decano, acaba de cumplir 200 años de antigüedad, 200 siglos. Puedo decir por experiencia, profesor, la capacidad de analizar, distinguir lo que une y lo que prepara las instituciones jurídicas, como en este caso el registro mercantil. Pues la palabra. Querido presidente, comité, señoras y señores, es para mí un honor y un placer pronunciar un discurso en el Colegio Notarial de Madrid. Muchas gracias por invitarme. Es maravilloso estar aquí. Los registros mercantiles son inmensamente importantes para las transacciones legales, porque proporcionan información significativa sobre los socios comerciales. El registro mercantil sirve como documentación de datos relevantes para las transacciones comerciales. Parte de esta protección es el control en virtud del derecho registral de los procesos relevantes para la empresa en el ámbito de las inscripciones constitutivas. Por ejemplo,
la inscripción de sociedades, las modificaciones de los estatutos y las transformaciones como fusiones, escisiones o cambios de forma jurídica se comprueban antes de la inscripción para garantizar que se han cumplido las disposiciones legales. Esto tiene un efecto de creación de confianza y protege el interés supraindividual en la seguridad y facilidad de las transacciones legales y comerciales. Sin embargo, un estudio jurídico comparativo muestra que la organización y la fiabilidad de los registros mercantiles varían considerablemente en todo el mundo e incluso dentro de la Unión Europea. La Directiva sobre Publicidad, que data de 1968 y cuyos requisitos están ahora consolidados en la Directiva sobre Derecho de Sociedades, ha propiciado una primera armonización. No obstante, sigue habiendo serias diferencias. La diferente organización de los registros mercantiles plantea importantes retos en la práctica. En Alemania, esto se aplica en particular a la inscripción de empresas extranjeras en el registro de la propiedad. El siguiente ejemplo puede servir de ilustración. Piensen en una sociedad de responsabilidad limitada española, Retiro SL, una sociedad limitada, que es, con mucho, la forma de asociación más común en España. Pues bueno, está representada por su administrador único, lo vamos a llamar Juan, que ha comprado un terreno en Friburgo, en Alemania. Juan solicita que Retiro SL figure como propietaria en el registro de la propiedad. El registro de la propiedad de Friburgo solo concederá esta solicitud de inscripción si tiene pruebas suficientes de los requisitos para el cambio de titularidad. Los requisitos que deben probarse son que Retiro SL existe y también que Juan tiene poder de representación suficiente. ¿Cómo se pueden probar estos dos requisitos? ¿Y acaso basta con presentar un extracto del registro mercantil extranjero, el español? Aunque la derivación doctrinal plantea algunos interrogantes, existe un amplio acuerdo en la jurisprudencia y la literatura en el sentido siguiente, a saber, que un extracto del registro mercantil extranjero es equivalente al registro mercantil alemán. Para la valoración de la equivalencia son relevantes en particular los siguientes puntos. Primero, la institución que mantiene el registro. Segundo, la comprobación de la identidad del solicitante. Tercero, la competencia material de comprobación de la institución que mantiene el registro. Y cuarto, el efecto publicitario de la inscripción en el registro mercantil. Por tanto, a continuación se analizarán los sistemas de registro mercantil alemán y español desde una perspectiva comparativa. En Alemania, los registros mercantiles los llevan los tribunales locales. Son personalmente responsables los jueces o los funcionarios judiciales, que, al igual que los jueces, también son independientes de las instrucciones y forman parte de las estructuras judiciales organizadas con arreglo al derecho público. La independencia de la judicatura, en particular, suele considerarse una garantía de calidad indispensable para el registro mercantil. En este contexto, no debe dejar de mencionarse que hace unos 20 años hubo un debate en Alemania sobre la externalización de las tareas del registro mercantil. La gestión del registro debía transferirse a las cámaras de industria y comercio alemanas. Las propuestas de reforma fracasaron finalmente porque se temía que la pérdida de independencia del organismo encargado del registro y de las personas responsables conllevaría pérdidas significativas en la exactitud material
y la fiabilidad del sistema alemán de registro mercantil. Por tanto, el sistema alemán de administración preventiva de justicia sigue basándose en la independencia de la institución encargada del mantenimiento del registro, así como en el estatuto jurídico neutral y soberano del notario. En Alemania, las inscripciones en el registro mercantil requieren la certificación pública de la solicitud ante el registro mercantil, durante la cual un notario verifica la identidad del solicitante. La comprobación de la identidad del solicitante reviste especial importancia en los procedimientos notariales, ya que proporciona plena prueba en los negocios jurídicos como parte de una escritura pública. Además, los registros mercantiles no realizan ninguna otra comprobación de identidad, ya que el propio registro no tiene la posibilidad de realizar sus propias comprobaciones. En su lugar, la declaración notarial se acepta sin mayores verificaciones. De conformidad con el artículo 15 del Código Mercantil alemán, esta goza de pleno efecto publicitario en el tráfico jurídico y mercantil. La identificación por parte del notario, por tanto, tiene una importancia crucial para la función de filtro y descargo del notario en el marco de la protocolización y además fomenta la seguridad y la facilidad generales del tráfico jurídico, de las transacciones jurídicas. En particular, la intervención del notario reduce considerablemente la carga de trabajo de los tribunales de registro. La razón principal por la que las partes implicadas no tienen que personarse en la oficina que lleva el registro es que el notario ya las ha identificado de forma fiable y lo ha hecho constar en el acta. El tribunal del registro puede basarse en las comprobaciones realizadas en el acta notarial y normalmente no necesita hacer más averiguaciones. En general, unas solicitudes e inscripciones profesionales y correctamente formuladas garantizan que el registro se ejecute sin problemas. En este sentido, el notario actúa como guardián y se asegura de que solo lleguen al tribunal de registro aquellos documentos de constitución que cumplan los requisitos de contenido, como por ejemplo una forma jurídica, el examen preliminar notarial y el posterior examen por parte del tribunal de registro van de la mano y siguen siendo los mismos pilares del sistema del registro mercantil alemán. Esta cooperación entre el tribunal de registro y el notario está dando forma al sistema de administración preventiva de justicia en Alemania. No cabe duda de que este sistema dualista suele ser más lento y costoso en la fase previa al registro que otros sistemas registrales de otras jurisdicciones, en particular del derecho angloamericano. Sin embargo, estos costes suelen compensarse con creces por un mayor grado de seguridad jurídica y la exhaustividad y legalidad sustantiva de los registros, un mayor nivel de protección de las minorías y los acreedores, así como bajos costes de información y otros costes derivados. Desde una perspectiva jurídico-económica, el sistema alemán de administración de justicia preventiva reduce especialmente los costes de resolución de litigios, ya que la intervención del notario en la constitución de la sociedad contribuye a garantizar que la sociedad constituida pueda actuar con seguridad jurídica en sus fases posteriores de vida sobre la base de unos estatutos examinados profesionalmente y que se eviten en gran medida los litigios sobre su contenido y legalidad. De este modo, el notario tiene una función de guardián en el ámbito de la administración de justicia preventiva que no debe subestimarse y que no puede ser sustituida por un examen del tribunal registral. Así lo demuestra, entre otras cosas, el examen de registrabilidad que incumbe al notario.
Parte de la función de control es también la obligación del notario de asegurar los ingresos fiscales y de luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El registro mercantil alemán no limita su examen a la corrección formal de los documentos que se han presentado, sino que también realiza periódicamente un examen material del contenido registrado. El alcance concreto de la obligación de examen material depende de los requisitos de registro normativos del estado de registro respectivo. Cuando se constituye una sociedad, el derecho de examen por parte del Tribunal del Registro se extiende no solo a los hechos que deben registrarse, sino a todo el proceso de constitución. El objetivo del control del registro es garantizar el cumplimiento de los requisitos legales obligatorios de constitución. En particular, deberá acreditarse la existencia de unos estatutos formalmente eficaces que deben estar firmados por todos los fundadores. Además, deberá comprobarse el cumplimiento de la normativa sobre la obtención de capital. La inscripción en el registro mercantil tiene una importancia central si se trata de una inscripción constitutiva, en la que la inscripción de un hecho está vinculada a la aparición de determinadas consecuencias jurídicas. Esto se aplica en particular a la constitución de sociedades, que solo, podría decirse, nacen como persona jurídica en el momento de su inscripción y solo en ese momento estarán dotadas de las características jurídicas propias del tipo de sociedad respectivo. La inscripción en el registro es específicamente constitutiva para la creación de la limitación de la responsabilidad al patrimonio de la sociedad. Además, la inscripción en el registro es un requisito previo para la eficacia de las modificaciones de los estatutos de una empresa GmbH o AG, son los tipos de sociedades en Alemania. Además, las fusiones, escisiones y cambio de forma jurídica solo surtirán efecto tras la inscripción constitutiva en el registro. El registro mercantil alemán garantiza amplios efectos de publicidad. Dichos efectos sirven, por un lado, para garantizar la seguridad y la facilidad de las transacciones comerciales, haciendo que las relaciones jurídicas más importantes de los comerciantes sean transparentes para todos, y por otro lado, los participantes honestos en las transacciones comerciales pueden confiar en la integridad y exactitud material de las inscripciones sobre la base del artículo 15 del Código Comercial alemán. Si un hecho que requiere inscripción no se inscribe en el registro comercial y no se publica, la parte obligada a inscribirse no puede confiar en este hecho frente a un tercero que actúe de buena fe. En segundo lugar, si un hecho que debe inscribirse y publicarse se ha inscrito incorrectamente, un tercero podrá invocar el hecho inscrito frente a la persona en cuyo asunto debía inscribirse el hecho, a menos que tuviera conocimiento de tal incorrección. En ambos casos, el tercero honesto tendrá derecho a elegir entre si invoca la situación registral o entre la verdadera situación jurídica. Ahora pasemos al registro mercantil en España. Si bien el registro mercantil alemán está gestionado por jueces y funcionarios judiciales independientes en los tribunales locales y goza, por tanto, de independencia judicial, el registro mercantil español no está gestionado por tribunales independientes, sino que está concebido como una autoridad pública del Estado, subordinada al Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Todas las cuestiones relativas al registro
mercantil están delegadas en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Y en consecuencia, la llevanza del registro no es una tarea judicial especialmente garantizada desde el punto de vista institucional, sino puramente administrativo, que no se beneficia de la independencia del Poder Judicial y, por tanto, no es equivalente al sistema alemán de registro mercantil en este aspecto. Esto resulta de aplicación igualmente a los registradores bajo cuya responsabilidad se llevan los registros comerciales, aunque normalmente tengan formación jurídica cualificada. En otros aspectos, sin embargo, sí que se producen notables paralelismos entre los sistemas español y alemán de administración cautelar de justicia. De acuerdo con el derecho alemán, en el procedimiento de constitución español, la identidad del solicitante es comprobada por un notario, quien debe realizar la solicitud de registro mercantil mediante un acta notarial. En ese contexto, el notario español deberá comprobar la capacidad jurídica de las partes implicadas y, en su caso, su autorización para representar a una empresa. Además, el notario es responsable de asesorar imparcialmente a las partes implicadas sobre la forma específica de la escritura de constitución y los estatutos. También es responsable de comprobar la legalidad de los documentos de constitución notariados y si todas las partes implicadas han dado su consentimiento por voluntad propia. Además, el notario solo podrá otorgar la escritura de constitución si las aportaciones han sido aceptadas por parte de los accionistas y se han efectuado los pagos de las participaciones sociales. Deberá comprobar el pago de los depósitos mediante la presentación de un extracto bancario que no deberá tener más de 2 meses de antigüedad desde la fecha de emisión. Además, el notario deberá asegurarse de que las aportaciones en especie estén debidamente descritas en los estatutos y de que el valor atribuido a ellos corresponde a las participaciones sociales emitidas a cambio. Esto sirve tanto al interés público en la constitución ordenada de sociedades de capital como a los intereses legítimos de los acreedores de la sociedad, los accionistas minoritarios y los futuros accionistas, que solo pueden confiar en el cumplimiento de las disposiciones protectoras del derecho de sociedades gracias a las labores del notario. Igualmente, el notario deberá informar a las partes implicadas sobre los riesgos de responsabilidad asociados a la Constitución. Esto se aplica, en primer lugar, a la responsabilidad solidaria de los fundadores frente a la sociedad, sus accionistas y terceros, si han infringido las normas de Constitución o realizado declaraciones falsas en el procedimiento de Constitución. Los fundadores y administradores serán también responsables de los daños derivados del incumplimiento de su obligación de presentar los documentos de constitución en el registro mercantil en el plazo de 2 meses. El riesgo de responsabilidad personal también existe en la fase previa, es decir, entre la notarización del acta de constitución de la sociedad y la inscripción de la sociedad en el registro mercantil. Por lo tanto, el requisito de elevación a escritura pública proporciona a las partes implicadas una protección adicional contra la constitución de sociedades poco meditada y precipitada y las obligaciones y riesgos asociados. Este deber notarial de instruir y advertir es tan importante como garantizar la legalidad material de la constitución de la sociedad. Como parte del procedimiento de registro, los registradores verificarán la forma externa
de los documentos enviados por el notario que son objeto de registro. La legitimidad de los solicitantes y la validez del contenido al que se destinan los documentos según la solicitud de registro. La forma concreta y el alcance de este derecho de examen de los funcionarios del registro es objeto de controversia. En cualquier caso, se reconoce unánimemente un derecho formal de examen que se refiere a todos los aspectos de la forma externa de los documentos de registro. Sin embargo, a diferencia de los notarios, los registradores no entran en contacto con las partes implicadas. Con arreglo a la legislación vigente, no hay ni audiencia ni comparecencia física de las partes ante el registrador. Por tanto, no les resulta posible comprobar de primera mano la identidad del solicitante, de la capacidad jurídica del solicitante y la ausencia de causas de nulidad y anulabilidad. Esta tarea es responsabilidad exclusiva del notario. En consecuencia, notarios y registradores, al igual que los notarios y tribunales de registro en el sistema alemán, conforman los dos pilares de un concepto holístico de administración cautelar de justicia en el derecho español. Las tareas del notario ya descritas revisten aquí especial importancia. Y esto se debe a que, a diferencia del registrador, el notario entra en contacto directo con las partes implicadas. Solo el notario podrá verificar su identidad y llevar a cabo un control de legalidad material sin restricciones de los documentos de constitución. Solo el notario podrá instruir a los fundadores sobre las obligaciones y riesgos asociados a la Constitución y asesorarlos sobre la forma específica de los documentos de constitución. En cambio, los registradores no entran en contacto con los solicitantes desde el principio. Por tanto, no están en condiciones ni de asesorar e informar ni de realizar un control de legalidad sin restricciones. Esto se aplica, en primer lugar, a la comprobación de la identidad y la capacidad jurídica de las partes implicadas, pero también a cualquier nulidad basada en las circunstancias de la celebración del contrato. En general, el deber del registrador se limita a aquellas circunstancias de validez que pueden determinarse sobre la base de la apariencia externa de los documentos y la información presentados. Así se desprende del artículo 98 del reglamento hipotecario, según el cual el examen del funcionario del registro de la propiedad solo se extiende a aquellos obstáculos cuya validez se pueda reconocer directamente del texto de los documentos presentados o en el curso de un simple examen. Lo mismo se aplica a la capacidad jurídica y a la legitimidad de las partes intervinientes, pero solo si puede reconocerse directamente a partir de los documentos o del registro. Debido a la conexión histórica entre el registro de la propiedad y el registro mercantil en el sistema español de administración preventiva de justicia, el reglamento se aplica en consecuencia al examen de las transacciones de derecho de sociedades por parte de los registradores. La estrecha conexión entre los dos registros se expresa en particular en el artículo 13 del reglamento del registro mercantil, que asigna el mismo estatus jurídico al registro de la propiedad y al registro mercantil. Y también subraya los vínculos históricos entre ambos registros. En este contexto, no puede aplicarse otra cosa al alcance de la obligación de examen del registrador en el derecho del registro mercantil, que al alcance del examen en el derecho del registro de la propiedad, tanto más cuanto que el artículo 80 del reglamento del registro mercantil estipula expresamente que las disposiciones sobre la constitución de hipotecas se aplican siempre
que no existan disposiciones especiales para el registro mercantil. En consecuencia, el derecho de examen del registrador se limita al texto de la escritura pública y a los obstáculos evidentes para la inscripción. Existen más restricciones en relación con la verificación de la representación y la autorización de los solicitantes. De conformidad con el artículo 98 de la Ley 24/2001, corresponde al notario emitir un juicio sobre la suficiencia de los poderes de representación y verificar el documento auténtico en el que conste la representación, que debe ser compatible con el negocio jurídico de que se trate. En opinión del Tribunal Supremo Español, la labor del registrador se limita a calificar la existencia de esta verificación y del juicio notarial de suficiencia y su conformidad con el negocio jurídico relevante. Aparte de esto, las opciones de actuación del registrador son limitadas. Si su examen limitado de la apariencia externa de los documentos presentados llega a la conclusión de que la operación en cuestión no es inscribible, entonces solo puede denegar la inscripción, pero al contrario que un notario, no puede influir en la validez de la operación societaria. El solicitante tiene derecho a recurrir la denegación. Debido al limitado alcance del examen de los registradores, la labor del notario es tanto más importante y sencillamente indispensable para el funcionamiento del sistema español de administración preventiva de justicia. Solo el notario puede ver a los solicitantes, mientras que el registrador no puede. Este último extrae su impresión únicamente a partir de los documentos y la información facilitados por el notario. En consecuencia, el examen notarial preliminar es un requisito previo necesario para el registro jurídicamente seguro de la constitución de la sociedad. La actividad de comprobación del notario descarga en gran medida a los registradores. Al igual que en el sistema alemán de administración preventiva de justicia, el notariado español tiene en este contexto una importante función de filtro y control que realiza velando por el interés de la funcionalidad del sistema español de registro mercantil. Esto se aplica tanto más cuanto que pueden confiar en las conclusiones del notario y normalmente no necesitan hacer más averiguaciones. Los notarios también garantizan la buena ejecución del registro mediante solicitudes e inscripciones profesional y correctamente formuladas. Incluso en la medida en que los registradores actúan en calidad de examinadores. Esto no altera la función de la certificación notarial como garante de la corrección material de la escritura de constitución. Aparte de esto, hay que hacer referencia de nuevo a la particularidad del sistema español de registro mercantil, que se caracteriza por la falta de independencia del órgano registral, mientras que el registro mercantil alemán está integrado en el aparato judicial estatal y, al contrario que en España, no forma parte de la administración. Si el sistema de administración preventiva de justicia se entiende como un modelo de dos pilares compuesto por un sistema registral eficaz y la posición jurídica neutral del notario, una posición institucional fuerte del notario dentro del sistema de administración de justicia español parece ser un requisito indispensable para garantizar un nivel mínimo de protección del tráfico y de seguridad jurídica. En consecuencia, de acuerdo con el derecho alemán, no hay forma de evitar la participación destacada del notario en la constitución de sociedades. Al contrario, en vista de la falta de independencia de la oficina que lleva el registro, la intervención notarial en la constitución de la sociedad en España es tanto más importante.
La inscripción en el registro mercantil es de suma importancia para la práctica societaria, ya que la SL solo adquiere su personalidad jurídica cuando el certificado público de constitución se inscribe en el registro mercantil. El certificado de constitución requiere certificación notarial y debe ser firmado por todos los socios fundadores en persona o por representantes autorizados. El patrimonio, las acciones y los órganos sociales de la sociedad se crean en el momento de la inscripción y al mismo tiempo la sociedad puede inscribirse en otros registros oficiales como titular de bienes y derechos, entre otros. De conformidad con el derecho alemán, las inscripciones en el registro mercantil español gozan de fe pública. Las inscripciones tienen un efecto material de publicidad, de modo que los terceros de buena fe pueden confiar en la exactitud y la validez de las inscripciones en el registro mercantil. El efecto de publicidad se ve reforzado por el hecho de que la buena fe de terceros se presupone o se presume legalmente. Esta ha sido la mirada hacia el futuro y el presente. Miremos ahora el futuro, que se basa básicamente en la Directiva de Digitalización 2. Esta directiva tiene como objetivo ampliar y mejorar el uso de herramientas y procesos digitales en el derecho de sociedades. Después de alcanzar un acuerdo en el diálogo a tres bandas o el trílogo en marzo de 2024, la primera lectura del texto acordado tuvo lugar en el Parlamento Europeo el 24 de abril de 2024. La conclusión final del proceso legislativo, con arreglo al derecho de la Unión, se considera una mera formalidad. Se espera que el Pleno del Parlamento Europeo adopte finalmente la directiva en octubre o noviembre de 2024. La adopción formal por el Consejo se espera para finales de 2024 y a continuación se publicará en el Diario Oficial y 20 días después entrará en vigor. Los Estados miembros, entonces, dispondrán de 30 meses para transponerla a la legislación nacional. Además de numerosas innovaciones importantes, la directiva pretende introducir controles preventivos para todas las empresas de nueva creación, las startups, y registrar las solicitudes en toda Europa sobre la base de unas normas mínimas armonizadas. La información que requiere registro ya está sujeta a un cierto nivel de escrutinio antes de ser registrada en los Estados miembros. Sin embargo, la intensidad del examen hasta ahora ha sido muy diferente. En consecuencia, los datos de registro de un Estado miembro a menudo no se reconocen como prueba en otro Estado miembro o solo se reconocen con restricciones considerables. Esto plantea un problema importante para la práctica notarial, especialmente en Alemania y quizás también en España. El trasfondo normativo son los requisitos restrictivos de la Directiva de Divulgación 1. Esta daba a los Estados miembros la opción de prever un control administrativo y judicial preventivo o una certificación pública de los estatutos. Faltaba desarrollar un procedimiento de examen especial y una intensidad de examen específica también. Según su redacción, las normas mínimas de un control de legalidad preventivo introducidas por la Directiva de Digitalización 1 se refieren exclusivamente a las constituciones en línea y a las presentaciones en línea de sociedades. Estas normas mínimas van a modificarse ahora
por la Directiva de Digitalización 2 y se van a ampliar a todas las constituciones y presentaciones en línea y fuera de línea de empresas y sociedades comerciales en el registro mercantil. Los requisitos generales de las normas mínimas incluyen, primero, la capacidad jurídica y empresarial de los solicitantes y su autoridad para representar a la empresa. Segundo, la identidad de los solicitantes. Tercero, la legalidad del objeto de una empresa. Cuarto, la legalidad del nombre de una empresa. Y quinto, el nombramiento de los directores gerentes. No obstante, cabe señalar que el diseño específico del procedimiento de examen, es decir, los medios y métodos para llevarlo a cabo, ese examen, se deja deliberadamente en manos de los Estados miembros. Además, y aún más importante, según el artículo 10 de este borrador de la directiva, los Estados miembros establecerán un control preventivo, administrativo, judicial o notarial, o cualquier combinación de los mismos. Eso lo harán en el momento de la constitución de una sociedad o asociación comercial, de la escritura de constitución, los estatutos de la sociedad y cualquier modificación de dichos documentos. Por otro lado, los Estados miembros son expresamente libres de exigir que el acto de constitución o los estatutos sociales sean también objeto de un control notarial. El control de legalidad exigido garantizará que a. se cumplan los requisitos formales de la escritura de constitución o los estatutos, b. que se incluya el contenido mínimo obligatorio, c. que se cumplan los requisitos jurídicos sustantivos y d. que la aportación se haya realizado de conformidad con la legislación nacional. Según esta norma, que es bastante más estricta que el borrador de la Comisión, los documentos constitutivos deben someterse a un control completo de legalidad sustantivo. Esto es algo nuevo y esta es la nueva norma para toda Europa. Si esta Directiva de Digitalización 2 se transpone a las normativas o a la legislación nacional. Con todo ello, se pretende evitar que las empresas partan de unos estatutos incorrectos o incluso nulos. La amplia redacción y las distintas opciones de examen preventivo pretenden tener en cuenta las diferentes tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Pueden recurrir a una autoridad, un tribunal o un notario, o combinar estos órganos de control entre sí. En la medida en que la constitución de sociedades mercantiles, como en Alemania, no requiere un acto de constitución o estatutos, el control de legalidad se extiende a los documentos e información que exige la legislación nacional para registrar una entidad de esta naturaleza. La legislación alemana ya cumple estas normas, ya que la Constitución de Sociedades Alemanas requiere certificación notarial y también está sujeta a un control judicial material de la Constitución, que examina la legalidad sustantiva de los estatutos. Aunque el contrato de sociedad no tiene que presentarse en el registro mercantil, los documentos necesarios para el registro de sociedades deben ser comprobados por el notario encargado del registro y por el tribunal del registro. La legislación española, y yo asumo que es así, también parece cumplir desde ya los requisitos de control preventivo de la Directiva de Digitalización 2 en lo que respecta a la sociedad limitada, porque la empresa se constituye mediante una escritura notarial.
En cualquier caso, es irrelevante para el cumplimiento de los requisitos legales de la UE previstos que los registradores no lleven a cabo un examen sustantivo de los requisitos de registro, porque el examen notarial ya cumple dichos requisitos. En general, la Directiva de Digitalización 2 refuerza aún más la importancia y la posición jurídica del notario en la ejecución de las operaciones de derecho de sociedades en Alemania, en España y en el seno de la Unión Europea. Esto es válido para el sistema alemán, pero sobre todo para el sistema español, ya que en España el control preventivo está asegurado principalmente por los notarios, que no reciben un apoyo significativo de los registradores. Cabe destacar, una vez más, que en el sistema español de administración preventiva de justicia, la actividad del notario tiene una importancia central debido al limitado derecho de examen de los registradores. Mientras que el notario lleva a cabo un examen completo de los documentos constitutivos, el derecho de examen de los registradores se limita al texto y apariencia de los documentos y la información presentada. Para resumir, volvamos brevemente a nuestra empresa, a Retiro SL. Según la opinión preponderante con arreglo a la legislación vigente, un extracto del registro comercial español no basta para demostrar que Juan tiene poder suficiente para representar a Retiro SL en Alemania. Se requiere una apostilla adicional como marca de autenticidad que la autoridad competente del Estado emisor coloca en el documento. No obstante, esta opinión resulta dudosa, al menos en mi opinión, sobre la base de la legislación actual, ya que el registro mercantil español está dotado de un amplio efecto de publicidad positiva. Por lo tanto, el registro español puede basarse en la información inscrita en el registro comercial español. Además, la actual opinión preponderante no está en consonancia con el borrador de la Directiva de Digitalización 2, porque según el recién establecido artículo 16D de la directiva, las copias y extractos de documentos e información facilitados y certificados como copias auténticas por un registro mercantil estarán exentos de toda forma de legalización o de apostillado o cualquier formalidad similar. Pero aún más importante es el recién introducido certificado de empresa de la UE, EUCC en inglés. Este es un nuevo tipo de documento acreditativo para sociedades y alianzas comerciales en el derecho mercantil europeo. De conformidad con la existencia continuada de la empresa, esto incluirá contenido sobre información de la empresa, la forma jurídica, el domicilio social, así como los representantes de la empresa y sus poderes de representación. Esta información debe aceptarse mutuamente en las transacciones jurídicas y comerciales transfronterizas, siempre que no haya indicios que contradigan su exactitud fáctica. Por supuesto, hemos de tener en cuenta que el efecto publicitario del certificado está relacionado con el momento de la exhibición. Según el principio jurídico del artículo 15 del Código Mercantil Alemán, las instituciones alemanas tendrán que reconocer en general el certificado como prueba suficiente de la información pertinente de la empresa dentro del plazo de 15 días. El reconocimiento del certificado solo podría denegarse si existen sospechas razonables de uso indebido o de fraude.
Y ahora, mensaje para los intérpretes. Me voy a saltar el resto y pasaré a la sección 6, a las conclusiones. Señoras y señores, ha sido un placer y un honor hablar delante de un grupo tan distinguido de notarios y de colegas. Y como resultado, ¿qué nos podemos llevar de todo lo que he dicho? Creo que por un lado se puede afirmar que los registros mercantiles alemán y español presentan diferencias considerables en cuanto a la gestión de registros y las competencias de auditoría de los funcionarios del registro. Por otro lado, los dos registros mercantiles presentan una gran similitud en lo que respecta a la participación de los notarios como guardianes para garantizar la exactitud material de las inscripciones del registro mercantil y verificar la identidad de los solicitantes. Ambos registros también muestran importantes paralelismos en cuanto a los efectos publicitarios de las inscripciones. Ambos garantizan tanto el efecto publicitario negativo como positivo y, por tanto, facilitan y protegen las transacciones legales y comerciales. El papel del notario es incluso más importante en España que en Alemania, porque los funcionarios del registro español están mucho menos involucrados en el control de las inscripciones del registro que los tribunales en Alemania. El papel destacado de los notarios en Alemania y España se manifiesta aún más en la Directiva de Digitalización 2, debido al control preventivo obligatorio de los procesos de registro de empresas. Los notarios se ven más reforzados en su posición como elemento indispensable de la administración jurídica preventiva en Alemania y España. La implicación, gracias a este nuevo certificado que se acaba de implantar, que facilitará las transacciones legales y comerciales transfronterizos. Muchísimas gracias a todos por su amable atención. Muchas gracias. La verdad es que son los textos, desde nuestro punto de vista, eso sería absolutamente imposible. Por otra parte, interesante porque una institución en su comparación con el registro mercantil nos observa también que nosotros muchas veces estamos circunstancias en las que cada uno cuestión sustantivo se sienta el hecho para que el caso se está influenciando la presencia de las partes y está reflejando el santo está al tiempo que realiza un diseño sobre la dicha. Me parece que esto es importante, así como su identificación del registrador. En definitiva, este que se tiene digitalización está sus primeros
medicina. Por lo tanto, pues, Muchísimas gracias, profesor.